¿Ha pensado alguna vez en la compasión de Dios? Have you thought about God's compassion? Este es un tema muy interesante en las Escrituras. This is a very interesting subject in the scriptures. Dios muestra constantemente su compasión, incluso cuando los seres humanos no parecen entenderlo, ¿verdad que sí? God continuously shows compassion even when the human being seems not to understand it. ¿Qué es la compasión entonces? What is compassion then? Según el diccionario de Oxford, compasión es un nombre que significa tener misericordia y preocupación por los sufrimientos o desgracias de los demás. So according to the Oxford Dictionary, compassion is a name that means to have mercy and weariness for the sufferings and misfortunes of other people. So, palabras similares son, o sinónimos, son lástima, simpatía, empatía. Es una larga lista de palabras que quieren decir compasión. Comprensión, cuidado, preocupación, sensibilidad, ternura, calidez, amor, gentileza, misericordia, indulgencia, tolerancia, consideración, bondad, caridad, benevolencia. So this is a long list of words that are synonyms of compassion, which means pity, sympathy, empathy, understanding, care, concern, sensitivity, tender-heartedness, warmth, love, tenderness, gentleness, mercy, leniency, tolerance, consideration, kindness, charity, and benevolence. Qué larga la lista, ¿verdad? This is a long list. El opuesto solamente son dos palabras, indiferencia y crueldad. So the opposition are only two words, indifference and heartlessness. Tener la capacidad de sentir compasión, pero conseguir la compasión de Dios está realmente fuera de nuestras manos. So to have the capacity to have compassion and find that compassion from God is really outside of our hands. A veces podemos sentir más compasión por un animal que por un ser humano. Vemos personas así, ¿verdad? We sometimes see people that have more compassion for an animal than for a human being. Por ejemplo, yo he visto personas frente a mí que muchas veces dicen ser cristianos, particularmente, y hablan de maneras extrañas con relación a este tema. I have seen situations in front of me, particularly for Christian people, that tend to say they're Christian, but work in a different way or in a strange way related to compassion is. No sé cuántas veces ustedes han escuchado a una persona decir que es cristiano usando expresiones como esta. I don't know how many times have you heard a person saying that they're Christian but using expression like this. Esa persona no tiene hogar porque necesita conseguir un trabajo. That person is homeless because they need to find a job. Otras expresiones son, por ejemplo, esa persona está pidiendo en las calles y va a usar el dinero para droga. Another expression I have heard from Christian people is that person is asking for money in the streets, but they are going to use it for drugs. Y mi favorita, que la he escuchado de gente cerca de mí, mi familia y todo, es, no estoy juzgando eso, pero, ahí es donde está el problema, ¿verdad? En el pero. So another of my favorite ones is when I hear Christian people, even from my family, saying, I am not judging, but. And the problem would be the but, right? The extension of that sentence. So el problema es con el pero, que sería la extensión de esa oración. El problema detrás de esto es que Dios está pidiendo más de su pueblo. So the problem behind all this is that God is asking more from the people. Dios está pidiendo amar misericordia y actuar mostrando que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros.
God is asking to love mercy or compassion and act showing that the Holy Spirit of God is inside of us. Dios nos pide que actuemos mostrando la compasión de Dios hacia los demás. God is asking from us to act showing God's compassion to others. Y es muy interesante cuánto tiempo Dios ha estado tratando de enseñarle a su pueblo sobre compasión y cómo vemos que muchas veces no lo aprendemos. It's interesting when we see how God is teaching about compassion to the people and it seems that we don't learn it. El texto de hoy trae precisamente una reflexión sobre este tema de compasión. So the text that we are reflecting today bring us teachings or reflections about the subject of God's compassion. El texto está escrito en el libro de Miqueas. The text is written in Micah. Miqueas pertenece a los libros proféticos del Antiguo Testamento y se escribió más o menos como en el siglo 8 antes de Cristo por el mismo profeta que lleva su nombre. Y es un libro muy cortito, tiene solo 7 capítulos. Así que cuando demos el estudio bíblico, el maestro nos va a decir, lo pueden leer porque tiene solo 7 capítulos. So the book of Micah belongs to the prophetic books in the Old Testament, and it was written around the 8th century before Jesus was born by the same prophet, Micah, and it only contains 7 chapters. So when the teacher from this Bible study tells us about that book, we know that he's going to encourage to read it right away because it's short. Miqueas vivió, y vamos a hablar un poquito de quién era Miqueas, porque probablemente no lo recordamos porque es un librito tan pequeñito. Miqueas vivió en un tiempo de guerra y vio cómo se desató la guerra en el reino del norte y del sur. So Micah lived during times of war, and he saw how the war was between the North Kingdom and the South Kingdom. El tiempo donde hubo esa guerra, hubo más o menos, según los estudiosos, una matanza de 120,000 personas. So in those times, according to the scholars, there was killings of around 120,000 people. Esto sucedió en Asiria, donde ellos eran una gran potencia militar. This happened in Assyria, who was a very big military potent country. Miqueas interpretó estos acontecimientos como castigo de Dios para el reino del norte. Y la razón fue su idolatría y adoración a Baal. So Micah was interpreting these happenings, these situations, as a punishment from God to the North Kingdom due to their idolatry and worshiping Baal. They also did sacrifices of children, magic, and adivination. Ellos también celebraban sacrificios a niños, magia y adivinación. Así que dentro de esas circunstancias de dioses paganos, Miqueas vio que esto era un castigo de Dios para ese pueblo. So by seeing those situations of punishment, Micah saw that as a punishment to the North Kingdom because of their idolatry and the worshiping to pagan gods. Sin embargo, aunque Miqueas vio esa situación de esa manera, no todo en el libro de Miqueas es juicio y castigo. Even when Micah saw those circumstances as punishment, not everything in the book is about judgment and punishment. Podemos ver en el libro que habla de ser luz en las tinieblas, de un Dios majestuoso que gobierna ante todo suceso. So we can see in the book that Micah is talking about a time of being light in the middle of darkness and also of a majestic God that governs over all situation. El profeta comienza con la pregunta, ¿quién es como Dios?
So the prophet begins with the question, who is like God? ¿Quién puede perdonar las iniquidades o las transgresiones? He also asks, who can pardon the iniquities and transgressions? Parece que esto proviene de una naturaleza crítica a la humanidad. It seems that this comes from a critical nature to the humanity. Como que Miqueas está, ¿verdad?, criticando. So I like Micah is criticizing. Así que el verso, como dije antes, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Es la pregunta que hace Miqueas. So Micah, as I mentioned before, asks, who is the God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his possession? Nosotros vemos en la escritura que no solo Miqueas habla de este tema. En el Salmo 113, por ejemplo, el salmista también hace la misma pregunta. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? So we see in the scriptures other people, other writers questioning the same questions that Micah is asking. So for example, in the Psalm 113, the writer says, who is like the Lord our God, who is sitting on high? Es interesante poder ver la naturaleza de Dios, porque como seres humanos no necesariamente podemos entenderla todo el tiempo, ¿verdad? So it's interesting to see the nature of God, because as human beings, we are not capable sometimes to understand the magnitude of that nature. Esta compasión puede también venir hacia nosotros y ayudarnos a poder ver las dimensiones de Dios, porque a veces somos incapaces de entender todas las dimensiones de Dios. So when we ask ourselves this question, we also can question the understanding of the dimensions of God, because God has many dimensions. El profeta entonces continúa hablando del mismo tema de compasión, diciendo lo siguiente, que Dios no guarda el enojo todo el tiempo, porque se deleita en la misericordia. So Micah begins talking about those dimensions of God in an interesting way, saying that God does not retain anger forever because God delights in showing steadfast love. Como dije anteriormente, a veces como creyentes también queremos compasión para nosotros, pero nos olvidamos de tenerla para los demás. So as believers, sometimes, like I mentioned before, we want compassion for us, but we forget to have compassion for others. Así que es importante ver el recordatorio de Miqueas al pueblo de Dios. For that reason, it's important to see Micah's reminder to the people of God. Querían perdón los israelitas, pero eran incapaces de tenerlo con los demás. The Israelites wanted pardon, forgiveness, but they were incapable to have it for others. Esto incluso lo vemos también cuando Jesús caminó en la humanidad. We can see this in the future when Jesus was walking among the humanity. What happened there? ¿Qué pasó en esos momentos? Hay muchos ejemplos, pero ya para mencionar solamente uno, ¿se recuerdan cuando los israelitas querían apedrear a la mujer adúltera? So there were many examples of that situation when Jesus was walking among the humanity. And there are many situations I can cite, but do you remember when the Israelites wanted to stone the adulterous woman? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué pensaron en apedrearla a ella, pero no pensaban en apedrear al hombre que pecó con ella? Why they wanted at that moment to stone the woman, but they were not thinking about stone the man who sinned with her. Entonces así es que vemos cómo es la diferencia de la naturaleza compasiva de Dios. Este es un ejemplo de compasión. So this is one of the examples where we can see the compassionate nature of God. En el siguiente verso vemos a Miqueas describiendo más
más profundamente la misericordia de Dios, la compasión de Dios. In the next verse, we see Micah continue describing the compassion of God. Dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. So Micah is describing deeply the mercy and the compassion of God by saying that God will again have compassion upon us and God will tread our iniquities underfoot. He also says that God will cast all our sins into the depths of the sea. Miqueas dice que arrojará entonces, ¿verdad?, los pecados al fondo del mar, que no se volverá a acordar de ellos, como dice también el salmista. So Micah is saying that God will forgive our sins and throw it in the midst of the sea, but that also is another expression of the writer of Psalms. En el Salmo, por ejemplo, 25, 6 al 7, vemos un verso como este. Recuerda, Señor, que en todo tiempo has mostrado tu amor y tu misericordia, dice el salmista. Tu Señor eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. So we see another example of mercy in the Psalm 25, 6, 7, reminding us about that love of God that throws the sins to the depths of the sea by saying, be mindful of our mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Do not remember our sins from my youth, the sins of my youth, and my transgressions according to the steadfast love, remember me, for the sake of your goodness, O Lord. Finalmente, podríamos seguir citando versos donde hay comparaciones y textos parecidos, ¿verdad? El uno con el otro, pero Miqueas nos cierra este pasaje diciendo, les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad, la misericordia de los que prometiste desde tiempos antiguos. So we can continue looking for examples where we see the writers trying to understand the mercy and compassion of God, but we can see how Micah closes this section by saying, you will show faithfulness to Jacob and the steadfast love to Abraham, as you have sworn to our ancestors from the days of old. Yo les invito hoy a reflexionar en la compasión de Dios. I invite you today to reflect on the compassion of God. Cuando hemos estado celebrando amor y amistad para los unos con los otros, casi siempre hablamos de amor y amistad con la gente que conocemos, pero no necesariamente con los que no conocemos. So today I invite you to reflect in the mercy of God. When we have been reflecting and thinking and celebrating love from with our friends and families, we sometimes talk about friends and family, but not to love the ones that are not known by us. Al acercarnos a la mesa, recordemos esa maravillosa descripción de Dios, la naturaleza de Dios. As we approach the table, let's remember that amazing nature description, that's amazing description of God, God's nature. Dios es perdonador y compasivo y nos mira con ojos de misericordia, como el autor nos dijo. So as the writer told us, God is forgiveness, God is compassion, and look at us with merciful eyes. Dios también creó un plan para acercarnos y que alcancemos salvación, porque no lo merecíamos. Eso es parte de su acto misericordioso. So God also created a plan so we can reach salvation even when we didn't deserve it. And that's one of the merciful characteristics of God. Por eso el apóstol nos recuerda en el Romanos 1:17 que el justo vivirá por fe. That's why the apostle Paul reminds us in Romans 1:17, the one who is righteous will live by faith. Así que solo comprendiendo esa compasión de Dios, esa naturaleza de Dios y teniendo fe,
en que Jesús puede salvarnos, alcanzamos entonces esa salvación, ¿verdad? So only as understanding the compassion of God and having the faith that Jesus made that salvation act for us, we will be saved. Agradezcamos esto y recordemos este mensaje, esta compasión de Dios y tratemos de alcanzarla al acercarnos a la mesa. Let's be grateful about God's compassion and remember God's love as we approach the table. Gracias a Dios por ese regalo maravilloso. Amén. Thank you, God, for that amazing gift. Amén.